Estaba buscando el dato de qué territorios o qué países o qué estados no fueron conquistados por los europeos, teniendo en cuenta esa expansión que tuvieron los países europeos desde por lo menos el siglo XVI en adelante. Y es interesante cómo en cada caso fue por distintos motivos. De hecho, primero que todo la respuesta es sí, hay lugares que no fueron conquistados por los europeos. En África, prácticamente todo el continente fue conquistado por los europeos. El único lugar que había resistido era Etiopía. Contra los italianos habían ganado. Además era un reino cristiano. Entonces pudieron mantener su independencia mientras el resto del continente era conquistado y en menor medida colonizado. Porque acá estoy haciendo la diferencia entre colonizar y conquistar. Una cosa es conquistar un territorio, otra cosa es colonizar, mandar colonos. El otro territorio de África que no fue colonizado ni conquistado fue Liberia. Pero Liberia tiene una historia muy interesante, muy diferente al resto de África. Fue fundada por gente libre de color, como lo llaman en Estados Unidos, y fue básicamente un estado promocionado por Estados Unidos. Así que es difícil decir si es un estado neoeuropeo o no. Es decir, si cuenta como colonización europea o no. Yo diría que no, que es otra cosa distinta. Lo podríamos dejar afuera, pero es un caso especial. Después todo el resto de África fue conquistada por las distintas potencias europeas, a excepción de Etiopía, pero Etiopía terminó cayendo, terminó siendo conquistada por los italianos en 1936. Toda África prácticamente fue conquistada por lo menos algún país europeo. Ya si vamos a Asia, la cuestión es más complicada. Yo pensé que Irán había sido uno de los países que había podido mantenerse fuera de todo este proceso de conquista europea, pero no fue así. Se mantuvo bastante independiente durante mucho tiempo, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue invadida simultáneamente por el Imperio Británico y la Unión Soviética para garantizar el envío de materiales a la Unión Soviética y también para evitar que se pusiera un gobierno pro eje. Así que Irán también fue conquistada por los europeos, de la misma forma que Afganistán. Afganistán también fue conquistada por los europeos. Entonces nos dejan pocos lugares de Asia donde esto no pasó. Uno podría decir, bueno, Japón no fue conquistada por los europeos, cosa que es verdad. Japón no fue conquistada por ningún país europeo, pero sí fue conquistada por Estados Unidos, que es un país neoeuropeo, es decir, está fundado por europeos, las leyes vienen de Europa, bueno, prácticamente es un país europeo en todo excepto que está en América. Entonces Japón para mí también es un caso difícil de decir. No cayó durante esa época de expansión europea, netamente europea, es verdad. Se mantuvo independiente, pero luego terminó siendo conquistada por Estados Unidos. Un caso más sencillo, más claro, más directo es el de Tailandia, antiguo reino de Siam, porque Siam sí pudo evitar ser conquistada y colonizada, si bien tuvo que ceder territorio tanto a los británicos como a los franceses, y también a ceder militarmente con los japoneses después, pero también que, bueno, Japón es una potencia asiática, ¿no? Pero pudo mantener su independencia, y es uno de los pocos lugares que realmente no fue ni conquistado ni colonizado por los europeos. Se mantuvo independiente, cediendo acá, cediendo por allá, teniendo una buena estrategia geopolítica, lo logró. Y el otro lugar de Asia que se mantuvo fuera de la conquista europea fue China. Pero no toda China. Si vemos la provincia de Xinjiang, tenemos que los soviéticos entraron en Xinjiang, una campaña militar. Entonces uno puede decir, bueno, esa parte de China un poco fue conquistada por los europeos, en el sentido de que los soviéticos la conquistaron, al igual que la parte de Manchuria y el noreste de China, que también los soviéticos entraron y conquistaron toda esa área. También tenemos que muchos puertos de China habían sido conquistados por franceses, ingleses. También China dio concesiones territoriales en Beijing y otras ciudades importantes de China. Hubo campañas militares también en distintas partes del país, pero la gran parte del país no fue conquistada por europeos nunca. Tíbet es un caso especial porque hubo una expedición británica en el Tíbet en 1904 o 1903, no recuerdo bien, y ganaron, los británicos ganaron, lograron un tratado beneficioso para ellos, pero realmente no mantuvieron el control del área, más bien fue una expedición, no fue tanto una conquista general, fue una expedición, así que Tíbet está también ahí en un lugar medio gris. Alguno podría decir, bueno, la isla Sentinel del Norte, donde está
esa gente que nunca tuvo contacto con el hombre moderno, cosas así. Bueno, eso es mentira. Hubo europeos que entraron a la isla Sentinel del Norte. Los británicos llegaron, fueron a ayudar a gente que había naufragado y combatieron contra los nativos, pero la verdad que no fueron al fondo, es que los derrotaron, conquistaron toda la isla, simplemente fueron a buscar a los que habían naufragado y se fueron, porque la verdad esa isla no tenía ningún valor en ningún sentido. Entonces está la pregunta, la isla Sentinel del Norte, ¿fue conquistada? ¿No fue conquistada? Para mí no cuenta porque es muy pequeña, es un caso anecdótico prácticamente, no es un país, es una isla muy pequeña, muy poquita gente, para mí no cuenta, así que lo dejaría también como más un caso anecdótico que como un ejemplo de defenderse exitosamente de la conquista europea. Un caso complejo es el de Arabia, porque Arabia fue en parte conquistada, colonizada por los otomanos, y está la pregunta, ¿son los otomanos europeos o no? Su origen es turco, así que yo tomaría como que no, si bien genéticamente y en muchas cuestiones culturales son europeos, no lo podemos tomar como europeos realmente, así que diría que no. Los británicos entraron a parte del sur de Arabia y otras partes, pero realmente nunca entraron al Heartland de Arabia, así que diría que no. Arabia también es uno de los lugares que no fue conquistado por los europeos. Entonces tenemos que los lugares que no fueron conquistados por los europeos están en Asia, China, Tailandia y Arabia. Esos serían los lugares que no fueron conquistados por los europeos. Japón lo dejo en un lugar ambivalente. Liberia en un lugar también ambivalente, porque es producto totalmente de la intervención de los norteamericanos. No es una cuestión africana nativa para nada. Pero si Liberia es ambivalente, entonces Latinoamérica sería un lugar ambivalente, porque Latinoamérica representa la conquista europea o no, porque se habla de la conquista de América. Los españoles no conquistaron toda América, esto ya lo señalé varias veces. Conquistaron zonas importantes, pero hubo muchas partes que no conquistaron, que terminaron de conquistar las repúblicas. Entonces eso cuenta como conquista europea. La conquista de la Patagonia, sea por la parte chilena o argentina, ¿cuenta como conquista europea? La conquista del Amazonas, ¿cuenta como conquista europea? Es un punto muy ambivalente, porque no todos los soldados, ni siquiera los líderes militares que participaron en esas campañas, eran de origen europeos, si bien las repúblicas y los distintos estados que se fundaron en América siguen las leyes europeas. Hay muy poquito, prácticamente nada de influencia nativa en ese sentido. También los idiomas que se hablan son europeos y hubo mucha colonización europea, pero realmente cuenta como conquista europea. Bueno, ahí tenemos un lugar muy grande que es Latinoamérica. Yo le sumaría a Liberia también, que está en este lugar difícil de clasificar. ¿Fue América conquistada por los europeos? Realmente, si vamos a hablar de un estado europeo entrando y conquistando esta tierra, ¿fue América conquistada por los europeos? No. Ahora, si hablamos de descendientes europeos, de la cultura europea, de las tradiciones europeas, etcétera, etcétera, sí. Entonces ahí, vuelvo a decirlo, está en un lugar bastante gris, al igual que Liberia, está en un lugar gris. No se puede decir claramente que sí o que no. Ahora, si hablamos del resto de África, que no es Liberia, sí. Podemos decir claramente sí, fue conquistada por los europeos, toda África. Asia, sí, excepto China, Tailandia y Arabia. Todo el resto, sí. Todo el resto de Asia fue conquistada por los europeos, al igual que toda Oceanía. Esa sería más o menos la respuesta. No es una respuesta simple. No es algo que uno puede señalar en el mapa y decir esto sí, esto no tan fácilmente. Los casos innegables, que me parece que ella sería una respuesta bien concisa, de los lugares que no fueron conquistados por europeos, son 3. China, Tailandia y Arabia. Eso es claramente un lugar donde no hay discusión posible de que no fueron conquistadas por europeos. 3 lugares, 3 países. Bueno, Arabia no era un país, pero una zona importante con su propia cultura y todo lo demás. Entonces, esos 3 lugares del mundo no fueron conquistados por europeos, no hay ninguna duda. Todo el resto del mundo es discutible. Así que si hacemos este análisis podemos ver cuán importante fue esta expansión militar desde Europa y toda esta cultura expansiva europea fue realmente muy importante y tocó todos los rincones del planeta con muy poquitas excepciones. Así que bueno, un tema interesante, o por lo menos para mí, espero que les haya parecido interesante a ustedes. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video, gracias a todos, gracias especiales a los Patreon, saludos.